Hola a todos, yo soy Lola y esto es La Lectora Roja. Bienvenidos un día más al canal. Como siempre, lo primero que quiero hacer es agradeceros el apoyo y el cariño que le dais tanto al canal de YouTube como a la cuenta de Instagram, que os dejo por aquí. Y hoy no me voy a enrollar más porque creo que se viene un vídeo un poco largo y además un poco controvertido. Como veis en el título del vídeo, voy a hablar de fantasía. Voy a hablar de fantasía y no sé si titular el vídeo como por dónde empezar a leer la fantasía, qué tipos de narrativa fantástica. No sé muy bien cómo lo voy a titular, vosotros ya lo estaréis viendo porque habré tenido que tomar la decisión en algún momento. Así que bueno, que vaya por delante, que no soy una experta en fantasía, que no es mi género predilecto, pero sí me apetecía investigar porque es un mundo en el que me estoy introduciendo poco a poco y como me pasa con todo en mi vida, tengo que conocer las cosas, tengo que conocer los intríngulis y los entresijos de las cosas. Me gusta conocer cuáles son las tipologías, cuáles son los contextos históricos y eso es lo que os vengo a contar. ¿De qué os voy a hablar? Voy a dividir el vídeo en tres partes. En la primera parte os voy a hablar un poco de los tipos de fantasía que hay, ¿vale? Las características, las tipologías. En una segunda parte del vídeo os voy a hablar de ejemplos de novelas que yo he leído, es decir, os voy a contar un poco qué libros de fantasía he leído, cuáles me han gustado más y por qué. Y en una tercera parte del vídeo os voy a plantear incógnitas, os voy a plantear preguntas sobre qué problemas veo yo a la hora de iniciarse con la fantasía y qué te recomiendo para empezar. Entonces, bueno, no me enrollo más. Me vais a ver mirando hacia abajo. Tengo un montón de... Es un vídeo que he preparado con bastante cariño y con bastante tiempo. Me ha llevado bastante tiempo. Así que, bueno, como digo, la fantasía es un género narrativo que incluye fenómenos sobrenaturales. Tal y como la conocemos hoy, la fantasía tiene sus comienzos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aunque tenemos fantasía anterior, como pueda ser la Ilíada o la Odisea, no dejan de ser libros de fantasía. Pero como digo, la fantasía tal y como la conocemos hoy, la podemos remontar a finales del XVIII, principios del XIX, con el inicio del romanticismo. Este género narrativo, la fantasía, nos va a plantear escenarios imaginarios y situaciones prodigiosas en las que los personajes tienen que realizar hazañas acompañadas o no de, como os decía, elementos sobrenaturales. Además, suele acompañarles la magia y lo legendario, digamos, ¿no? Aunque digamos que la fantasía como la conocemos hoy está más ligada al romanticismo. Hay ejemplos anteriores como la Ilíada, la Odisea, los mitos grecorromanos, la mitología hindú, la Edad Media, las novelas de caballería, las novelas caballerescas, perdonad, el ciclo artúrico, por ejemplo, y no podemos olvidarnos de la novela gótica de finales del siglo XVIII. Pero de lo que yo vengo a hablaros no es de clásicos, sino de la fantasía que se está escribiendo ahora, digamos la fantasía contemporánea. En la actualidad tenemos dos tipos, dos subgéneros grandes de fantasía, lo que podríamos llamar fantasía épica o alta fantasía y lo que se denomina baja fantasía. Os hablo de características de una y otra. Voy a empezar por la baja fantasía. Se trata de una narración que se ambienta en el mundo actual. Los personajes principales son humanos, son personas y de forma casual pues tiene lugar la magia, personajes mágicos, brujas, hadas, etc. Pero digamos que el mundo en el que se desarrolla es el mundo real, ya sea más atrás en el tiempo, en la actualidad o en un futuro, pero sigue siendo en un mundo real, en un mundo en el que existimos las personas, existen los coches y, digo los coches como pueda decir los árboles o pueda decir las casas o los trabajos y además existen personajes mágicos, como digo, como brujas, existe la magia, etc. Por otro lado, como os decía, tenemos la alta fantasía o la fantasía épica, que creo que es la que más éxito tiene ahora mismo. Ejemplo fácil, Juego de Tronos,
Ejemplo fácil, todo lo relacionado con Brandon Sanderson o Robin Hood. ¿Cuáles son las características de esta fantasía épica y cuáles creo yo que son los motivos del éxito, ¿no? Nos vamos a encontrar con un mundo imaginario. Es lo que se llama un world building, es decir, una construcción de un mundo. Y normalmente suele haber siempre una guerra entre el bien y el mal. Ya sea el bien y el mal representado por cualquier tipo de criatura, pero realmente ese es, digamos, el resumen básico, un mundo imaginario y una lucha entre el bien y el mal. Otra de las características de la fantasía épica es que junto a la raza humana hay una cantidad enorme de criaturas mágicas, que pueden ser dragones, que pueden ser personas humanos con poderes especiales, que ya no son humanos. Cualquier tipo de criatura mágica acompaña a la raza humana, ya sean elfos, ya sean enanos. Un ejemplo de esto sería Tolkien, perfectamente. Y además solemos tener un panteón de dioses propio, con unos oráculos, con unas leyendas y con un mundo y una forma de entender la vida distinta al mundo real, al mundo que conocemos. Como os decía antes, el conflicto principal suele ser la lucha del bien y el mal. Esto me resulta interesante y creo que la gente que no lee fantasía debería reflexionarlo. Esto nos mete o nos acerca, ¿no?, a reflexiones morales y éticas que muchas veces deberíamos plantearnos, y es más fácil plasmarlo en la fantasía porque no te metes en jardines, ¿no? Entendedme la expresión, no entras a dar nombres de, no sé, partidos políticos o religiones, pero si tú plasmas los ideales de esas realidades en el mundo imaginario, es más fácil hacer las reflexiones éticas y morales. Vamos a dejarlo ahí. Una característica que a mí personalmente me maravilla es lo que se denomina medievalismo. Es, digamos, la ambientación en esa época, en ese siglo X, XI, XII, XIII, incluso XIV, de costumbres, vestimentas, comidas, filosofías, etcétera. ¿Por qué digo que me encanta? Sabéis que yo soy historiadora del arte, soy concretamente medievalista, es una época que me maravilla y creo que es una de las cosas que hace que la fantasía épica en concreto sea mi favorita. Además de estos dos subgéneros grandes, tenemos otras 5 tipologías. Una de ellas sería el terror. No deja de ser algo sobrenatural, no deja de ser algo irreal. Es un género que yo controlo menos, que si habéis visto el vídeo de la semana pasada, pues quiero entrar ahí, quiero ver qué sucede. Y como digo, normalmente suele ser narraciones en las que el mundo real es digamos, el escenario principal, con criaturas sobrenaturales. Otra tipología de la fantasía es la fantasía oscura. Suelen ser relatos ambientados en un mundo irreal, sombrío, con criaturas oscuras, con una magia muy oscura y todo como muy tenebroso. Por otra parte tenemos la fantasía histórica. En este caso nos va a ubicar en un periodo concreto de la historia real, en el que normalmente suelen aparecer personajes históricos y le va a introducir elementos mágicos. No podemos olvidarnos de la ciencia ficción. Es un tipo de fantasía en la que la ciencia y la tecnología están unidas y personalmente no es algo que me llame mucho la atención. Quizá también creo porque no he dado con los libros adecuados para que me llamaran la atención, pero no podemos olvidarnos de la ciencia ficción como un subgénero de la fantasía. Y por último, la fantasía urbana, que ahora está como muy de moda. Yo no he leído nada, pero sí vivo en el mundo y me entero de las cosas. Son normalmente novelas ambientadas en ciudades reales, en la que hay una banda en un suburbio y a través de elementos mágicos pues suceden cosas. Normalmente aparecen vampiros, aparecen demonios, hechiceros junto a seres humanos. Como digo, están ambientados normalmente en ciudades reales y personalmente yo no he leído nada. Si me queréis recomendar algo de fantasía urbana, os lo agradezco porque de todo lo que os he contado es la que más me apetece introducirme en ella.
Y hasta aquí las tipologías de subgéneros, ¿no?, de la fantasía que he podido encontrar en esta labor de investigación que he hecho para vosotros. Y voy a pasar a la segunda parte del vídeo. Como os decía, os voy a hablar de novelas que yo he leído de fantasía. Las voy a intentar catalogar dentro de estos subgrupos que os he contado y os voy a dar mi opinión muy corta, porque no quiero que este vídeo se haga muy extenso, pero sí quiero daros ejemplos, ¿no?, de tipologías de fantasía. Voy a empezar por Las bestias olvidadas de él, de Patricia McCleave, es de la editorial Duerme Vela. Nos vamos a encontrar a una mujer que se encarga de cuidar criaturas mágicas. Su padre fallece y se queda encargada ella del cuidado de estas criaturas y de repente le entregan un bebé y tiene que hacerse cargo de él. A partir de aquí vamos a conocer un poco las intrigas del reino y cuál es el desarrollo personal de este personaje. Para mí lo mejor del personaje son las criaturas fantásticas, sobre todo el jabalí, es una pasada. ¿Qué es lo que me pasó con este libro? Que no me gustó la narrativa. La historia en sí no me parece mala, pero no me gustó la narrativa. Y no voy a deciros más porque las conclusiones las voy a sacar luego. Otro de los libros que os quiero hablar, Drácula, de Bram Stoker, una pasada, todo el mundo conoce a Drácula. Me pareció, quizá de todo lo que haya leído, puedes que sea de lo mejor. No os cuento nada de Drácula, está, digamos, catalogada dentro del subgénero del terror, aunque personalmente creo que no debería ser así, no deja de ser fantasía porque hay vampiros, concretamente Drácula, pero terror tampoco lo veo. Luego leí Gótico, de Silvia Moreno García. En este caso nos vamos a encontrar con Una casa encantada. Es la historia de dos mujeres que se cartean, son familia, se cartean porque una de ellas tiene que casarse, la casan con un chico que tampoco es que le haga mucha gracia y tiene que trasladarse a la casa donde este chico vive, y vamos a ver la historia de Una casa encantada. Tampoco me maravilló, pero me gustó. Si queréis leer algo sobre casas encantadas, creo que puede ser una muy buena aproximación porque no es una fantasía a lo loco y creo que os puede gustar. Otro de los libros que leí fue El vals de la bruja. Este libro me recordó un poco a Harry Potter porque nos vamos a encontrar a dos mujeres, dos chicas, dos primas que van a una escuela de magia y un día se les va de las manos, se van a un cementerio, hacen un conjuro y levantan a todos los muertos del cementerio. Y además, por el otro lado, nos vamos a encontrar como con una ambientación como muy victoriana, con bailes para encontrar marido, etc. Igual si os gusta la novela romántica o os gusta la novela victoriana, probablemente este libro os guste, aunque sea de fantasía. A mí sinceramente no me gustó, pero no me gustó no por la historia, sino por la forma en la que está narrada. No me gustó. Otro libro que no me gustó fue La bruja blanca. Es el primero de una trilogía que por supuesto no terminé porque, como ya os digo, no me gustó. Nos vamos a encontrar con una bruja y con un cazador de bruja y la relación enemies to lovers, que se llama ahora, que es de enemigos a amantes. A mí personalmente no me gustó, pero una vez más, por la narración, por el tipo de narración que tiene. La historia, a mí personalmente no me gusta el romance dentro de la fantasía, porque no me gusta el romance en general, pero en este caso creo que no está bien escrito, creo que no está bien explicado y no me gustó. Otro de los libros que leí de fantasía es La vida invisible, de Adi LaRue. En este caso vamos a encontrar a una persona, una mujer, que hace un pacto con el diablo y la convierte en inmortal, pero a cambio las personas que la conocen la van a olvidar. De este libro no me gustó el final, el giro que le da al final, pero la premisa me pareció muy interesante porque ese pacto que ella hace con el diablo para ser inmortal, a cambio de que las personas no la recuerden y el sufrimiento que eso le supone, creo que si lo hubiera enfocado de otra manera me hubiera gustado más, pero es un libro que en general sí os recomiendo. Otro libro de fantasía, este es un libro muy cortito, es La maldición del tranvía 015, también de la editorial Duerme Vela. Aquí nos vamos a encontrar ambientados en el Cairo
de finales del 19 me parece, creo recordar. Es un Cairo fantástico porque los tranvías van por el cielo, es decir, en lugar de ir sobre la carretera van como si fueran unos teleféricos. Se produce en uno de los tranvías, concretamente en el 015, se dan cuenta de que hay una presencia maligna, podemos decir, y hay dos personajes que se van a encargar de resolver la incógnita, ¿no? No os quiero contar más porque, como digo, es un libro muy cortito. Este me gustó mucho, creo que sería muy buen libro si no habéis leído nada de fantasía para que empezarais por él, porque está bien escrito, tiene toques divertidos, no voy a decir de humor, pero sí divertidos. Es muy ligero de leer y es muy cortito, así que este os lo recomiendo 100%. Voy ahora con la saga de Acotar. Solo he leído el primero, una corte de Rosa y Espinas. Hablan de que es un retelling de La Bella y la Bestia, ojo, no del cuento de Disney, sino del cuento original, porque a mí personalmente no me recordó para nada a la película de Disney. Nos vamos a encontrar con una mujer, son tres hermanas, un padre, ella es la cazadora, la que cocina, la que se encarga de que su familia sobreviva. Comete el asesinato de un ser fantástico y por una norma del mundo mágico que hay al otro lado del muro, tiene que pasar el resto de su existencia con ellos por la vida, digamos, para compensar la vida del ser mágico que ha quitado. Por lo tanto, se la llevan dos altos faes, es como se llaman los personajes mágicos, se los llevan los altos faes y la tienen allí viviendo con ella. No os voy a contar más, es una saga, no sé si es de 5 o 6 libros, creo que son 5, solo he leído el primero porque personalmente no es el tipo de fantasía que me gusta, es una fantasía en este caso más juvenil, tiene algún toque picante, light, quiero decir, no hay escenas grotescas, pero sí tiene algún toque picante. Me gustó cómo cierra la historia, me gustó que te deja con la miel en los labios para que leas el siguiente. Todo el mundo dice que el segundo es mucho mejor que el primero, yo de momento no lo voy a leer, voy a dejar descansar a Feira y a los altos lores. Pero bueno, si no habéis leído nada de fantasía, es otro libro por el que creo que podéis empezar. Y ahora os voy a hablar de mi amor, fantásticamente hablando, que es Brandon Sanderson. De Brandon Sanderson he leído 4 novelas, bueno, 3 y estoy terminando la cuarta. La primera que leí fue El ritmatista. Os voy a dejar por aquí un vídeo en el que os hablo de él porque no me quiero tampoco extender demasiado en este vídeo. Aquí vamos a conocer a un personaje súper entrañable que pertenece a un mundo mágico en el que a través de dibujos con tiza en el suelo les dan vida y pueden luchar entre ellos. También me recuerdo un poco a Harry Potter por esta cosa de la escuela mágica. Él concretamente no tiene esos poderes, él no es ritmatista, pero adora, ama y está súper metido en el mundo de los ritmatistas, en la historia, en cómo se genera este mundo, cuáles son las normas para competir, etc. Si no habéis leído nada de fantasía y no sabéis por dónde empezar y yo os tuviera que recomendar solo un libro, os recomendaría este. ¿Por qué? Porque además está muy bien escrito. El segundo libro que leí de Brandon Sanderson es El aliento de los dioses. Este es un poco más complicado porque este ya lo podríamos catalogar como fantasía épica, porque ya tiene un mundo propio, un código, unos valores propios. Aquí vamos a conocer la historia de personajes. Hay un panteón de dioses que también conlleva una complicación comprenderlo. No os hablo más de este libro. Creo que se habla poco, muy poco de este libro. Si no lo habéis leído, sobre todo la gente que ya está metido en el mundo de la fantasía, por favor, dadle una oportunidad al aliento de los dioses. El último libro que he terminado completo de Brandon Sanderson es Elantris.
aquí vamos a conocer también, es fantasía épica porque tiene un mundo propio, porque tiene unos códigos propios, porque tienen unas ideologías propias, y nos vamos a encontrar con una ciudad en decadencia. Hace 10 años era la ciudad en la que vivían las personas más importantes del reino y ahora mismo está en decadencia por una enfermedad que les ha asolado. Vamos a conocer a dos personajes muy bien complementados. Es cierto que de esta novela no me gustó la estructura. Está estructurado en 3 bloques de capítulos, digamos, es decir, hay como 3 puntos de vista de 3 personajes y nos los va alternando uno, y en este caso se me hizo pesado. Yo no os recomiendo empezar a leer a Brandon Sanderson por esta novela. Yo os recomiendo El ritmatista, sin ninguna duda, y actualmente me encuentro leyendo el primer libro de la trilogía de Nacido desde la bruma, que es El Imperio Final. No sé si para cuando publique el vídeo lo habré terminado o no. Es una verdadera pasada, pero ya os hablaré de él. Y no os recomiendo tampoco empezar por este libro porque tiene un sistema de magia muy complicado. La alomancia, que es el tipo de magia que utilizan los personajes, es bastante complicada si no has leído nada de fantasía. ¿Por qué? Pues porque al principio, cuando empezamos a leer fantasía, queremos entenderlo todo. Y no funciona así. Ya os lo digo que no funciona así. Tenéis que dejaros llevar porque si no os va a costar mucho entrar en la fantasía. Y ahora voy con la tercera parte del vídeo, que es cuáles son los problemas que yo veo por los cuales no nos llama la atención la fantasía. ¿Por qué la gente no le gusta leer fantasía? Hablo de la gente a la que no le gusta leer. Hay mucha gente que solo lee fantasía, pero hay también muchísima gente que le dices fantasía y lo identifica con cuentos infantiles, que oye, ¿por qué no? O con novela juvenil, que oye, ¿por qué no? Pero, ¿cuál creo que es el problema de la fantasía? El primero, el autor. Creo que hay que ser muy buen escritor para poder escribir fantasía. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando tú escribes una novela ambientada en el mundo real, hay cosas que no tienes que explicar. Todo el mundo conoce las religiones de nuestro mundo, de nuestro planeta, con más o menos profundidad, pero todo el mundo conoce el hinduismo, todo el mundo conoce el budismo, todo el mundo conoce el cristianismo, todo el mundo conoce el panteón de dioses egipcios, por ejemplo, como digo, en mayor o menor profundidad. Todo el mundo conoce cómo funciona la tecnología. Ahora mismo todo el mundo sabe lo que es Internet, todo el mundo sabe cuáles son nuestros sistemas de comunicación. Todo el mundo conoce la medicina tradicional, todo el mundo conoce la homeopatía, el reiki. Estoy hablando de cosas muy diferentes, pero quiero que entendáis a qué me estoy refiriendo. Cuando tú escribes fantasía y tienes que explicar todas las cosas que yo os acabo de decir, por no meterme en cómo se viste, por no meterme en cómo se alimenta uno, por no meterme en cómo descansa, tú tienes que explicarlo absolutamente todo. Y no puedes coger una libreta y empezar a escribir. En este mundo se come, se cree en este dios, se transportan de esta forma, se comunican de esta otra. No. Y ya no estoy hablando del sistema de magia, estoy hablando del sistema vital del mundo en el que nos está metiendo el autor. Por lo tanto, ¿por qué hay pocos escritores de éxito de fantasía? Porque hay que ser muy buen escritor para poder escribir fantasía. Creo que un escritor novel no debería empezar por la fantasía porque es muy complejo, y creo que un autor novel escribiendo novela histórica, por ejemplo, o novela romántica, pues puede valer. Pero para escribir fantasía hay que ser muy buen escritor, y no me voy a cansar de decir esta frase. Otro de los problemas que veo en la fantasía es la obsesión que tienen algunos autores por mezclar el romance con la fantasía. Ya os lo he comentado antes, pero me voy a explayar. Si estamos leyendo fantasía, estamos leyendo fantasía, y es obvio que en la relación entre personajes, que me da igual que sean los personajes principales dragones, brujos o seres humanos, me da igual, es normal que surjan relaciones entre los personajes. Y no me voy a meter en qué tipo de relaciones, heterosexuales, homosexuales, me da lo mismo.
es normal. Pero si estamos en un conflicto entre el bien y el mal, estamos en un conflicto entre el bien y el mal. No estamos en ver cómo se enamora la bruja del hechicero. Ejemplo. Personalmente a mí me molesta el romance empalagoso en la fantasía. Una cosa es que haya relaciones interpersonales de cualquier tipo, padres, hijos, amigos, enemigos, relaciones de pareja, pero que no sea el centro, porque entonces ya no estamos leyendo fantasía y estamos leyendo otra cosa. Y creo que eso le perjudica a la fantasía. A la gente que no le gusta leer fantasía, eso puede que le haga no entrar bien, digamos, en la novela. ¿Y qué más cosas os cuento de la fantasía? Pues que le deis una oportunidad, que nos abre un mundo maravilloso, nos abre un mundo en el que podemos conocer las mentes de los autores. Personalmente con Brandon Sanderson, estoy flipada, porque de las 4 novelas que he leído no se parece ninguna. El sistema de magia es totalmente distinto en unos y en otros. Me fascina la capacidad creativa de este señor y además es un muy buen escritor, es un muy buen contador de historias, sin lenguajes rebuscados, sin frases kilométricas y sin expresiones incomprensibles, como hay en un montón de novelas. Te lleva donde quiere, te explica perfectísimamente cada detalle del mundo que él ha creado, pero lo hace a su ritmo. Por eso os decía antes que uno de los problemas que tenemos cuando nos ponemos a leer novela de fantasía, novela fantástica, es que queremos entenderlo todo desde el principio y esto no puede ser así. ¿Qué tiene Brandon Sanderson en positivo en este caso, bajo mi punto de vista? Que te va repitiendo las cosas muchas veces y llega un momento en el que lo integras de tal forma que es natural. Es decir, él te va contando cuál es el sistema de magia de a poquitos y aunque parezca que al principio no lo entiendes, te lo va repitiendo y te lo va repitiendo y hace referencia al sistema de magia desde un punto de vista, desde otro punto de vista, con diálogos entre los personajes, con explicaciones, con descripciones, y cuando te has terminado la novela, de repente te das cuenta que todo ha encajado y que no te ha costado trabajo. Creo que ese es otro de los tips por los que Brandon Sanderson es uno de los más exitosos escritores de fantasía, y es la simplicidad de sus novelas y la capacidad de atraparte desde el principio que tiene, porque además construye unos personajes brutales. Otro de los problemas que tenemos con la fantasía es que los personajes suelen ser bastante planos, es decir, son personajes como bobos, entendedme la expresión bobos. No es necesario conocer hasta el más íntimo detalle de cada personaje, pero sí es recomendable que las novelas, sobre todo de fantasía, además de tener un world building bien estructurado, además de tener una historia buena, ¿no? Una historia consistente, tenga unos personajes trabajados, porque si no, al final te desconectas de la historia. Otra de las virtudes de Brandon Sanderson: construye unos personajes maravillosos. Los personajes femeninos son top, son fuertes, son valientes, y de verdad que no sé qué más deciros para que empecéis a leer a Brandon Sanderson. Hasta aquí el vídeo de hoy. No sé cuánto ha durado al final, creo que más de media hora. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Si tenéis cualquier cosa que comentarme, cualquier duda, cualquier recomendación que hacerme, sabiendo ya un poco cuáles son mis gustos en la fantasía, dejádmelo por favor en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!